Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video de investigación de operaciones. Ahora vamos a revisar el algoritmo de Dijkstra para encontrar la ruta más corta en un modelo de redes. Para esto vamos a revisar un ejercicio sencillo. Vemos aquí un grafo donde tenemos 4 nodos y 5 arcos, donde los números azules representan la distancia entre un par de nodos. Para revisar nuestro algoritmo vamos a encontrar la ruta más corta entre el nodo 1 y el nodo 2. Aquí podemos ver que el arco que une los nodos 1 y 2 es un arco dirigido, pero que va en la dirección contraria a la que nos interesa. Así que ya podemos ver que para llegar desde el nodo 1 al nodo 2 deberemos pasar por otros nodos. Nuestro algoritmo de Dijkstra, como ya decía anteriormente, nos permite encontrar la ruta más corta, pero entre un nodo específico de inicio y todos los demás del grafo. Para esto vamos a utilizar un sistema de etiquetas de 3 componentes. El primer componente es U sub j, que representa la distancia total entre el nodo de inicio hasta el nodo j. Cabe destacar que esto incluye la suma de todos los arcos que componen la trayectoria desde el inicio hasta el nodo j. El segundo componente es el componente k, que nos indica cuál es el predecesor al nodo j. En este caso estamos diciendo que el nodo identificado con la letra k viene antes del nodo identificado con la letra j. Y finalmente vamos a tener el estado de la etiqueta, que puede tener el valor temporal o bien permanente. En esta lámina podemos ver la descripción completa del algoritmo de Dijkstra. Siempre es más sencillo empezar de a poco, así que vamos a empezar con el primer punto, que identifica la iteración 0, vale decir, cómo configuramos el inicio de nuestro problema. Dice entonces que debemos etiquetar el nodo fuente o nodo de inicio con la etiqueta permanente 0 raya. Sabemos que nuestro nodo de inicio, dada la descripción del problema, es el nodo 1. Y por lo tanto, nuestra etiqueta, que recordaremos tiene estos 3 componentes, ¿cierto? Va a ser una distancia total de 0, porque es el nodo inicial, sin predecesor, porque es el inicial, y automáticamente tendrá el estado de permanente. Y luego igualamos i igual a 1. En este caso, la letra i lo que está representando es cuál será el nodo desde el cual vamos a continuar con las iteraciones. Una etiqueta que tiene el estado permanente va a mantener todos sus componentes a lo largo de todo el problema. Volvamos a nuestra descripción del algoritmo. Ya tenemos cumplida la iteración 0, así que nos podemos olvidar de ella por un momento. Y ahora nos vamos a concentrar en los 3 pasos principales, así que el punto que está con letras azules también lo vamos a dejar para un momento posterior. Vamos viendo por parte. El primer paso de esta iteración es calcular las etiquetas temporales U sub i más d i j, utilizando el nodo i para llegar a cada nodo j que se pueda llegar desde el nodo i, siempre y cuando no haya una etiqueta permanente, porque ya les acabo de decir que cuando una etiqueta es permanente, esa no cambia. En el fondo, lo que estamos diciendo, ahora vamos a revisar desde el nodo i. Para llegar al nodo i, sabemos que hay una distancia total desde el nodo de inicio, y vamos a revisar todos los nodos a los cuales podemos llegar, los que hemos ahora identificado en términos genéricos como j, el jésimo nodo. Una vez que tengamos hechos los cálculos para esas etiquetas, vamos a identificar de entre todas las etiquetas que sean temporales, porque ya dije 2 veces que las etiquetas permanentes no van a cambiar. Entonces, entre todas las etiquetas temporales, vamos a seleccionar aquel nodo R cuya etiqueta tenga la distancia más corta. Y aquí, en el caso que haya empate, esos se rompen de forma arbitraria. Para ese nodo que tiene la etiqueta la distancia más corta, entonces cambiaremos la etiqueta a el estado de permanente.
Si todos nuestros nodos tienen etiquetas permanentes, entonces nos detenemos. De lo contrario, cambiamos i y lo reemplazamos por r, que recordemos es el nodo al cual recién le cambiamos la etiqueta a el estado de permanente y volvemos al paso 1. Entonces tenemos nuestro problema. Debemos calcular las etiquetas temporales para cada nodo J. En este caso, nosotros podemos ver que desde el nodo 1 no puedo ir al nodo 2 porque es un arco dirigido en la dirección contraria, pero sí puedo llegar al nodo 3. Entonces, vamos a hacer el cálculo desde el nodo 1 hasta el nodo 3 y vemos que el u sub i es 0. Aquí lo teníamos anotado porque es la distancia para llegar desde el inicio hasta el nodo 1, que es el mismo nodo de inicio. Y el DIJ corresponde a la distancia entre el nodo que estamos utilizando para la revisión, que es el nodo 1, y el nodo 3, que es el que estamos analizando. En este caso no tenemos otros nodos a los que podamos llegar, por lo tanto tenemos que elegir aquel que tenga la distancia más corta para hacer el cambio de la etiqueta permanente. Es uno solo, así que la decisión es sencilla. Eliminamos entonces el estado temporal y lo reemplazamos por permanente. Dado que no tenemos a todos los nodos con etiquetas permanentes, porque nos falta el nodo 2 y el nodo 4, entonces igualamos i con r y repetimos el paso inicial. Entonces ahora analizando desde el nodo 3. Mantenemos las etiquetas que son permanentes. Esto quiere decir la etiqueta del nodo 1 y la etiqueta del nodo 3. Y revisamos aquellos nodos a los que podemos llegar desde el nodo 3. Podemos llegar hasta el nodo 2 y hasta el nodo 4. Si analizamos el nodo 2, vamos a tener la suma del u sub 3, que es 2, que representa la distancia total desde el inicio hasta el nodo 3, más la distancia para llegar desde 3 hasta 2, que es 8. Y ponemos la etiqueta como temporal. Para el nodo 4 será similar, donde el u sub 3 es 2, se mantiene el mismo, más 4, que es la distancia para llegar desde 3 hasta 4. Noten que los predecesores aquí son el nodo 3, que es el que estamos analizando. No tenemos otros nodos a los que podemos llegar y por lo tanto debemos determinar aquella etiqueta que tenga la menor distancia para hacer el cambio de estado. 10 es mayor que 6. Eso quiere decir que será la etiqueta del nodo 4 la que pasará a un estado permanente y luego será el nodo desde el cual vamos a continuar con las iteraciones. Desde el nodo 4 podemos llegar hasta el nodo 2, pero vemos que el nodo 2 ya tiene una etiqueta. Esta etiqueta es temporal. Esto quiere decir que sí podría cambiar. Y ahora vamos a volver a la descripción, a este segmento que habíamos eliminado hace un rato, donde nos dice que en el caso en que el nodo J ya esté etiquetado, que es lo que tenemos ahora en la situación actual, debemos revisar si la nueva distancia total es menor que la distancia que teníamos anteriormente. En caso afirmativo, hacemos el cambio en la etiqueta y nos quedamos con la distancia menor, ¿ya? Cabe destacar naturalmente que la distancia que ya tenía la etiqueta representa desde el inicio, pero utilizando otro nodo como intermediario. Volviendo entonces a nuestro problema, lo que deberemos hacer es verificar si la nueva distancia, ahora pasando por el nodo 4, es mayor o menor que la distancia total obtenida pasando por el nodo 3. Hacemos el cálculo y verificamos que la distancia nueva efectivamente es menor. Eso quiere decir que ahora podemos eliminar la etiqueta anterior y nos quedamos con la nueva, donde
estamos viendo que para llegar al nodo 2 debemos utilizar como predecesor el nodo 4. Seguimos con los pasos de nuestro algoritmo y sabemos que de todas las etiquetas temporales cambiamos a permanente aquella que tenga la distancia menor. En este caso es solamente 1 el candidato, hacemos el reemplazo de temporal a permanente y con esto hemos finalizado el algoritmo. Y tenemos la lista de etiquetas para ruta más corta desde el nodo 1 hasta todos los demás. Para el nodo 1, para el nodo 2, para el nodo 3, para el nodo 4. ¿Ya? En la pregunta nos pedían la ruta más corta entre el nodo 1 y el nodo 2. Así que nuestro nodo de inicio es el nodo 1, nuestro nodo de término es el nodo 2. Vamos a nuestra lista de etiquetas e identificamos el nodo al cual queremos llegar, que en este caso, insisto, es el nodo 2. En la etiqueta del nodo 2 identificamos el nodo que es predecesor y vemos que es el nodo 4. Por lo tanto sabemos que el nodo anterior al nodo 2 será el nodo 4. Identificamos la etiqueta del nodo 4 y vemos que su predecesor es el nodo 3 y lo agregamos en nuestra lista de ruta. Identificamos el nodo 3, vemos cuál es su predecesor, se identifica que es el nodo 1 y eso quiere decir entonces que con eso podemos completar nuestra ruta. Desde el nodo 1 pasaremos al nodo 3, desde el nodo 3 al nodo 4, desde el nodo 4 al nodo 2. Para saber la distancia total, basta con mirar el componente de distancia de la etiqueta del nodo al cual queremos llegar. Y podemos ver entonces que la distancia total será de 7 unidades de distancia. No es necesario hacer nuevamente la suma de todos los arcos porque nuestra etiqueta ya nos da la información. De esta forma hemos revisado el algoritmo de Dijkstra completo. Como podemos ver, la utilidad que tiene es que nos entrega la lista completa de todas las rutas más cortas, desde un nodo determinado hasta todos los demás. En el caso que yo quisiera saber la ruta más corta desde otro nodo, por ejemplo, empezando desde el nodo 2 para llegar al nodo 3 o 4, entonces debo aplicar nuevamente el algoritmo siguiendo los pasos que ya hemos aplicado. Espero que el video haya sido de utilidad. Hasta una próxima oportunidad.